Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Se busca supuesto seguidor de Jesucristo que ha abandonado el propósito que el Señor ha dispuesto para él. Le recomendamos a usted, amable audiencia, no sea como este individuo y ponga atención al mensaje del pastor. ¿Sabes que hay un poquito más de 3,000 bendiciones, promesas de bendición en la Biblia para ti? Dile al que está a tu lado, Dios tiene muchas promesas para ti. Más de 3,000 promesas son las que Dios ha dejado en la Biblia para usted y para mí. Pero la realidad es que realmente tomamos muy pocas de esas promesas. Estamos como el pueblo de Dios cuando fue sacado de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, dura 450 años esclavo. Un día Dios levanta a Moisés para sacarlo de esa esclavitud, pero no para dejarlo en el desierto, sino para llevarlo a una tierra de bendición, una tierra de promesa, una tierra que Dios dijo fluye leche y miel. ¿Cuántos saben eso? Una tierra de bendición, ¿sí? Y esa generación que Dios sacó de la esclavitud se quedó en la orilla, se quedó solamente viendo a lo lejos esa tierra de bendición. Y hay muchos de nosotros, muchos cristianos, muchos creyentes, ¿sí?, que parece que pasan su vida en esa franja, en ese territorio, en ese lugar, sin poder entrar a la tierra de bendición, a la tierra de promesa. Se acomodan. Hoy vamos a comenzar esta serie que se llama, ¿cómo se llama? ¿Tiene su guía ahí? ¿Cómo se llama la enseñanza? Zona fronteriza, y es el episodio 1 que se llama Predestinados. Y en esta serie vamos a estar hablando de aquellas personas, hijos de Dios, ¿sí? ¿Hay hijos de Dios aquí hoy? Aquellos hijos de Dios que tienen promesas de bendición, tienen una promesa de una tierra prometida, de una tierra de bendición de parte de Dios, pero que están viviendo solamente en la orilla. Cuando nosotros hicimos una junta para hablar de esta serie y empezamos a proponer nombres para esta serie, yo había propuesto el nombre de El Coyote Cristiano, ¿sí? No volteé a ver a nadie, ¿sí? No por el animalito, sino pensando en estas personas que se dedican a pasar a otras personas en el norte. ¿Usted las conoce? Se dedican a pasar a otras personas, ¿verdad?, a Estados Unidos, ¿sí?, al sueño americano. Pero esos coyotes, si usted se da cuenta, realmente nada más pasan, dejan a alguien y después se regresan y siguen viviendo en la frontera. Y yo creo que hay muchos cristianos que están así. Son hijos, recibieron a Cristo en su corazón, pueden pasar a la tierra de promesa, ¿verdad?, pero se quedan en la orilla, se quedan ahí jugando, ¿verdad?, en su zona de confort, se quedan ahí, incluso ayudan a otros a pasar, le hablan a otros de las bendiciones, le hablan a otras personas, los evangelizan, ¿sí?, y les hablan, no, es que Dios tiene tremendas promesas y todo, y nada más los empujan y ellos se quedan ahí, ¿de acuerdo? Y el versículo que nosotros vamos a estar viendo, o en lo que nació esta serie, es en la carta a los Romanos. Me parece que viene ahí en su guía. Si usted no tiene guía, la puede solicitar. Ahora ya tenemos un código QR, por si usted trae un teléfono inteligente, puede descargar esta guía a través de ese código.
Romanos capítulo 8, verso 30 dice: a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Te damos, Señor, gracias porque nos has llamado, nos has escogido, Señor, para poder entrar a esa tierra de bendición, a esa tierra de promesa. Padre, que hoy nuestro corazón sea esa tierra fértil donde tu palabra, Señor, dé fruto y fruto abundante, y nos ayude, Señor, a dar pasos de fe para tomar todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay 5 preguntas muy importantes que necesitamos hacernos para entender cuál es el plan o el propósito de Dios. Hablamos ahí de predestinados, ¿sí? Dice Romanos 8:30, dice: a los que predestinó, ¿sí? En su guía parece que se equivocaron, le pusieron Romanos 8:10, pero realmente es 8:30, ¿sí? A los que predestinó, ¿sí? ¿Predestinó para qué? Necesitamos establecer para qué fuimos predestinados. Necesitamos comenzar a avanzar a esa tierra de bendición, a esa tierra de promesa, pero para dar ese primer paso necesito saber para qué fui predestinado. ¿Alguien me capta aquí? ¿Sí? Y esa es la primera pregunta. La primera pregunta que vamos a hacer es: ¿de quién es la elección? ¿De quién es la elección? Y vamos a la escritura, ahí en Romanos capítulo 9, verso 16, y dice la Biblia: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia. ¿De quién? De Dios. Estás aquí porque fuiste elegido. Ok, te lo voy a repetir. Estás aquí porque fuiste elegido. No es que tú estés aquí porque tú elegiste estar aquí. No es que tú estés aquí porque tú elegiste a Dios. Tú y yo estamos aquí porque nosotros fuimos escogidos por Dios. Ahora, ese es un gran privilegio, y le voy a decir por qué. Investigando un poquito, dicen los datos que en el mundo hay aproximadamente 10,000 millones de habitantes. 10,000 millones de habitantes. A lo mejor no lo alcanza usted a dimensionar, ¿sí? Pero tan solo en México, en el país México, hay aproximadamente 130 millones de habitantes. Habemos 130 millones de habitantes aproximadamente en este país. Para juntar 10,000 millones, tendríamos que tener 77 veces lo que tiene México de habitantes. Bueno, para ponérselo un poquito más fácil, a lo mejor de entender, ¿alguien conoce el Estadio Azteca? ¿Sí? Yo no, pero lo he visto en la tele. ¿Okay? Dicen que le caben 100,000 personas al Estadio Azteca, 100,000 espectadores. Bueno, si quisiéramos juntar 10,000 millones de personas, necesitaríamos construir 100,000 estadios Azteca. 100,000. Es mucha gente. Ahora, lo impresionante es que dentro de toda esta gran cantidad de personas, Dios puso sus ojos en usted. Dios puso sus ojos en usted y en mí. Y eso a mí me impacta. ¿Por qué Dios se fijó en mí? Habiendo tantas personas y yo siendo tan defectuoso, ¿por qué Dios se fijó en mí? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Yo no sé si tú has preguntado en algún momento, ¿por qué Dios te eligió?
habiendo tantas opciones, ¿por qué Dios te eligió a ti? Pero esa es la realidad. Nos dice ahí, no dependió ni de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. No tuvimos que hacer absolutamente nada para que fuéramos la elección de Dios. Dios, por su misericordia, nos eligió. Amén. Dios, ¿por qué? Por su misericordia nos eligió. Ahora, la siguiente pregunta entonces es: ¿qué impacto tiene esta elección de Dios en nuestra vida? ¿Qué impacto tiene esta elección de Dios? Y si vamos ahí a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice la palabra: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. En estos versículos queda muy claro el impacto que tiene la elección de Dios sobre nuestra vida. La importancia de que Dios, dentro de todo el bonche de gente que hay en el mundo, haya puesto sus ojos en usted y en mí. Dice ahí que Él nos escogió. ¿Para qué? ¿Me lo puedes poner otra vez? Que Él nos escogió, ¿para qué? Para ser salvos. Dile al que está a tu lado: Dios te escogió para ser salvo. Ahora, cuando hablamos de salvación, no nos podemos limitar a la vida eterna. Cuando muchas veces hablamos de salvación a alguien, limitamos la salvación a la vida eterna. Algo que es precioso, un regalo maravilloso de parte de Dios, el pensar que en algún momento, el día que nos toque partir, vamos a estar ahí delante de Dios, adorándole y alabándole y disfrutando de su presencia por la eternidad. ¿Cuántos quieren eso? Esa es una promesa maravillosa. Y eso viene en la salvación. Pero le voy a decir, la salvación no se limita a eso. La salvación va mucho más allá de la vida eterna. La salvación es tener respuesta cuando yo tengo una necesidad. La salvación es tener una salida cuando me encuentro en problemas. La salvación es poder encontrar sanidad cuando estoy enfermo. La salvación incluye encontrar la restauración de mis relaciones, en mi matrimonio, relaciones con mis hijos. ¿Alguien está aquí hoy o no? La salvación es más que vida eterna. La salvación implica gozo. La salvación implica prosperidad. La salvación implica sanidad. La salvación implica muchas cosas. Y nosotros, el impacto de que Dios te haya llamado es que tú puedes disfrutar de esa salvación. Hola. Aquí la pregunta es: ¿la estás disfrutando? ¿O estás esperando al día que te toque morir para partir y estar con el Señor? Y mientras aquí sigues con problemas en tu matrimonio, con problemas con tus hijos, con problemas en tu salud, con problemas en tu economía, con dificultad tras dificultad tras dificultad. Y sabe, yo me di cuenta de algo pensando en esto. Yo me di cuenta de algo. Nos acomodamos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Pero sabe, muchas veces estamos jugando a ser cristianos. Nos quedamos en la orilla, permanecemos en la orilla, vivimos en la orilla, porque nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo
seguir las instrucciones y el consejo de Dios, sobre todo cuando son cosas que provocan que yo tenga que hacer algo diferente, como perdonar. Soy cristiano, soy hijo de Dios, Dios me habla de perdón, pero a mí no me resulta cómodo perdonar y prefiero seguir viviendo aquí. Prefiero seguir viviendo aquí porque no me resulta cómodo perdonar. Me resulta más cómodo vivir con mi amargura. Me resulta más cómodo vivir guardándole rencor a la gente. Y entonces me quedo aquí. Soy hijo de Dios, sí, lo recibí en mi corazón, pero vivo en la frontera. No puedo entrar a tomar la tierra de bendición, a tomar la promesa. ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo salirme de mi comodidad y hacer lo que Dios me dice, como Dios me dice que lo tengo que hacer. Permanezco aquí. Ahora mire, la tercera pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo me capacita Dios? ¿Cómo me capacita Dios en su elección para disfrutar la salvación? Soy dueño de las promesas, soy heredero y coheredero con Cristo, pero muchas veces no estoy disfrutando eso porque estoy cómodo. Y el Señor me habla de una obra que hace el Espíritu Santo y su palabra. Y esa obra dice en Efesios capítulo 1 versículo 4: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que seamos qué? Santos y sin mancha. ¿Sabes que la palabra santo significa apartado, separado? ¿Apartado de qué? ¿Separado de qué? Del resto del mundo. Eso es algo que nos cuesta tanto trabajo entender, porque decimos: si todo el mundo tranza y el que no tranza no avanza. ¿No? Yo quiero seguir transando. Y Dios dice: no, espérame, yo te escogí para que puedas disfrutar salvación, pero para que puedas disfrutar de salvación tienes que apartarte de todo eso que hace la demás gente. Tienes que separarte de eso. Si toda la gente anda fornicando, yo no quiero que tú estés fornicando, porque yo quiero que tú disfrutes de salvación. ¿Ahí capta eso o no? Sin mancha, limpio, lavado del pecado. Ahora puedes decir: qué difícil, qué complicado vivir sin asumir las mismas cosas que el mundo y sin mancharme de las cosas del mundo, del pecado del mundo. Eso es muy complicado, pero déjame decirte algo: si Dios dice que lo puedes hacer, es porque lo puedes hacer. Si Dios dice que a través de su obra de santificación, de purificación por medio del Espíritu Santo y de la palabra de verdad, tú y yo podemos tener la convicción para mantenernos apartados y limpios de pecado, es porque lo podemos hacer. Pero yo necesito abrazar esa obra. Quiero disfrutar de la salvación. Es necesario ser apartado, ser santo y ser limpio. Te voy a decir por qué. Porque ¿cuántos saben que Dios es santo, santo, santo? Dios es santo, santo, santo. ¿Y cuántos saben que Dios aborrece el pecado? Dile al que está a tu lado: Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Entonces, si Dios es santo y aborrece el pecado, todo lo que viene de Él, todo lo que recibimos de Él, tiene el mismo carácter que Él. Te lo explico de otra manera.
No va a haber absolutamente nada, no va a haber absolutamente nada que Dios te vaya a entregar que te meta en las cosas del mundo o te lleve a pecado. Absolutamente nada. Yo necesito ser santo y necesito ser limpiado del pecado. ¿Para qué? Para poder disfrutar de sus bendiciones. ¿Cuántos jóvenes hay aquí hoy? En edad de casarse. O bueno, que quieran casarse algún día. ¿Y los que les surge? Ok, bueno, ese es otro tema. ¿Te imaginas esto, joven? ¿No? Tú estás orando por tu parejota, ¿no? Por tu costilla. Amén, dijo. Estás orando ahí, Señor, yo sé que tú dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. Tú me vas a entregar a esa mujer que va a ser la mujer con la cual tú vas a edificar mi casa. Señor, yo sé que tú tienes ese varón esforzado y valiente, a través del cual, Señor, tú vas a bendecirme. Eso. Ahora yo te digo algo, pero tú eres alguien, tú eres una joven o un joven que le gusta estar aquí nada más. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano, gloria a Dios, traigo mi Biblia, ¿no? A todos lados traigo mi Biblia, ¿no? Oye, pero vamos al antro, ok, dejo la Biblia, vamos. ¿No? Vamos a la reunión de jóvenes, sí, vamos a la reunión de jóvenes, pero saliendo voy al antro. ¿La ves? Mi hermano, estás en la frontera. Y entonces tú no vas a poder identificar cuando Dios te está entregando tu bendición. Porque tú vas a poder confundir. Tú no vas a saber distinguir entre lo que te mete pecado y te lleva al mundo y lo que no. ¿Alguien está aquí o no? Es decir, Dios no te va a mandar, jovencita. Ninguna levantó la mano, pero yo, amén, gloria. Dios, y apúntalo ahí, Dios no te va a mandar un varón que te aleje de Él o que te invite a pecar. De una vez, sábelo. Si ves a alguien y dices, es que me cuachalanguea, ¿no? Hasta me pongo chinita cuando lo veo. Sí, pero esa persona viene y te dice, ya no quiero que vayas a la iglesia, eres bien aburrida, ¿no? ¿A qué vas a la iglesia a darte golpes de pecho? Ya no vayas, mejor vámonos por ahí. Vámonos a vivir juntos. El matrimonio no es más que un papel. Hermana, si tú estás así, aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Te lo digo de otra manera. ¿Tú crees que Dios te va a dar un trabajo, por ejemplo, y tú puedes llamarlo un trabajo de bendición, a algo que te aleja de Él o que te mete en cosas que sabes que están incorrectas? Por supuesto que no, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que si tú estás en la frontera, tú no vas a poder distinguir entre lo que está del lado de la bendición y lo que está del lado del mundo. Ese es el problema. Y hay muchos cristianos ahí. Y entonces dicen, no, es que Dios me abrió la puerta para abrir un antro cristiano. No, Dios no te abrió la puerta para que abras un antro cristiano. Acuérdate que el diablo se disfraza de ángel de luz.
Y nosotros debemos ser capaces de distinguir entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque yo voy a disfrutar de las bendiciones de Dios cuando yo entienda que eso es algo que viene de Dios. La cuarta pregunta que tenemos que hacernos es: nuestras capacidades no son suficientes o son suficientes para disfrutar la salvación. Nuestras capacidades. Yo sé que aquí hay personas que son muy capaces, muy inteligentes. Gloria a Dios. Aquí hay personas que tienen mucho carisma, son simpáticos, amorosos, amables. Por eso Dios los escogió. Ok, ahorita te vas a llevar una sorpresa. Primera de Corintios 1, verso 27. ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos escogió? ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Y para qué más? Para hacer un proceso en nuestra vida de santificación. ¿De acuerdo? Ahora fíjate. Pero Dios escogió lo insensato, y lo puedes subrayar ahí en tu guía. Insensato del mundo para avergonzar lo sabio, y escogió lo débil, también subráyalo, del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió, y subraya lo más bajo, despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿A cuántos los mandan a hacer el mandado en su casa? Hay varios, gloria a Dios. No soy el único. ¿Quién de ustedes, mis hermanos, llega al supermercado, sección de verduras, donde están los jitomates, y mete la mano hasta abajo, ¿no? Y saca el jitomate más pachiche del montón, ¿no? Magullado, ¿no? Que la cáscara se le está así medio cayendo, ¿no? Y dice: este es para mí, ¿no? Y luego el otro que ya está, las mosquitas andan ahí encima, ¿no? Se está poniendo medio verde, y usted agarra y que ninguno, ¿verdad que no? Siempre agarras el más rojito, el más lisito, el más bonito. Bueno, te tengo una noticia: cuando Dios te escogió a ti y a mí, no escogió lo mejor. Cuando Dios nos escogió a usted y a mí, no escogió lo mejor. Dice ahí la palabra que escogió ¿qué? Lo insensato, lo débil, lo más bajo, lo despreciado, lo que no es nada. No lo digo yo, pero debemos tener muy claro, usted y yo, que la elección de Dios no es por lo que nosotros podamos hacer, sino es por la disposición que tengamos de lo que Él puede hacer a través de nosotros. No se trata, y nunca se ha tratado, de qué tan guapo eres, de qué tan bien puedes hablar, de qué tan inteligente eres. Siempre se ha tratado de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Cuando Dios escogió a Moisés, dice la palabra, ahí lo tiene en su guía, me parece, ahí en Hechos 7, verso 22, no lo voy a leer, pero dice que Moisés era un hombre poderoso en palabra, que había sido enseñado en toda la sabiduría de Egipto, alguien que tenía grandes credenciales, alguien que hacía las cosas muy bien. Sin embargo, cuando él tiene un encuentro con la presencia de Dios, ahí en el libro del Éxodo 4, ves al mismo Moisés diciendo: Señor, es que yo no puedo hablar, siempre he sido tardo para hablar, soy tartamudo, siempre lo he sido. Y entonces tú te das cuenta que cuando una persona entiende que ha sido escogido por Dios,
y tiene un encuentro con su presencia, puede entender que no se trata de su capacidad, sino de lo que Dios haga en su vida. El apóstol Pablo es otro ejemplo, también lo tiene ahí en su guía. El apóstol Pablo que decía, soy judío de cepa, me sé la ley al derecho y al revés, he hecho muchísimas cosas, pero todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y algo que a mí me encantó es que el apóstol Pablo, podemos ir rápidamente ahí a Filipenses 3, el apóstol Pablo termina diciendo, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Ahí lo tiene en su guía. Experimentar, dice, todo lo he perdido, pero lo he perdido con gusto, porque así he podido experimentar el poder que se manifestó en la resurrección. Mis hermanos, ¿cuántos quisieran experimentar el poder de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos quisieran experimentar el poder de Dios en sus matrimonios? Olvídate de tus capacidades. Olvídate de todo eso que tú aprendiste y deja que Dios te use. Deja que Dios te llene de su poder. La Biblia dice que somos vasos de nosotros debemos ser vasos de barro, feos, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. ¿Sabes? Hasta que tenemos un encuentro con el Señor, como Pablo, que nos tumba del caballo, que nos deja ciegos y que nos dice, ¿por qué sigues dando patadas al aguijón? Es cuando podemos decir, Señor, yo lo dejo todo por ti. Pero ¿sabes qué me he enterado? Que hay muchos cristianos que prefieren seguir peleando y dándole patadas al aguijón antes de reconocer que la capacidad no viene de ellos, sino viene de Dios. Y no pueden experimentar el poder de Dios en sus vidas por eso. ¿Alguien me capta aquí o no? Quiero terminar. Pero no voy a terminar. Pero quiero. Número 5. Quinta pregunta. ¿Me ayuda alguien aquí, por favor? ¿Predestinados para qué? Y esta es la última pregunta. Fuimos escogidos por Él para salvación, para ser capacitados, porque mis capacidades no me sirven para disfrutar la salvación. Pero fui predestinado ¿para qué? ¿Predestinado para qué? Dice el verso, Romanos 8, verso 29. Romanos 8, verso 29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los ha predestinado. ¿Los ha qué? Predestinado. De eso estamos hablando hoy. Predestinado a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él, ¿quién? Jesús, sea el primogénito entre ¿cuántos? Muchos hermanos. Mi hermano, quizás te has preguntado para qué fuiste predestinado por Dios. Quizás te has preguntado, quizás no. Si te lo has preguntado, ahorita vas a tener la respuesta. Si no te lo has preguntado, de todas maneras vas a tener esta respuesta. Dice ahí, para ser transformados. Di conmigo, transformados. ¿En la imagen de quién? De Jesús. Para ser transformado ¿en la imagen de quién? De Jesús. Ahora checa lo que te voy a decir. El cual dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
No dice uno, no dice él y tú. No dice él y tú, para que él sea el primogénito entre él y tú. No dice así. Dice para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fuiste predestinado para ser parte de una congregación de muchos hermanos. No, esto no le gusta a muchos. Esto no le gusta a muchos. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos que siguen sin dar ese paso a entrar a la tierra de promesa? Porque la idea de que fuiste predestinado para estar en una iglesia, en la iglesia de Jesucristo, no les agrada. La idea de que fuiste predestinado para estar en la iglesia de Jesucristo no les agrada. Y déjame ser claro. No por el hecho de que tú vengas todos los domingos a una iglesia quiere decir que tú seas parte de esa iglesia. Yo puedo ir todos los partidos, a ver todos los partidos de la Trinca Fresera de Irapuato. Creo que ya no existe, pero okay. Pero no porque vaya a ver todos los partidos quiere decir que yo sea parte del equipo, ¿verdad? O sea, no me va a ver a mí ahí corriendo, o bueno, caminando. Lo mismo sucede, hay muchas personas que no porque vienen a la iglesia todos los domingos, y es más, se sientan en el mismo lugar, ¿no? Están tentados a ponerle su nombre a la silla por atrás. Aquí se sienta fulanito, ¿no? Para que nadie más se siente ahí. No por eso quiere decir que tú eres parte de la iglesia, mi hermano. Porque desgraciadamente hay muchas personas que piensan que Dios los llamó a ser el llanero solitario. No necesitan una iglesia. Dios y yo en la casa. Yo voy a la iglesia para cumplir. Pero a mí realmente la gente que está ahí me cae re gorda. Y como no quiero tener problemas, porque ya sé cómo son. Entonces yo voy a lo que voy. Llego, me siento, escucho el sangrón del pastor, me da hambre y me voy. No saludo a nadie porque no quiero tener problemas con nadie. Ya los conozco. Mi hermano, te digo algo. Eso no es ser parte de. Eso no es ser parte de el propósito de Dios para tu vida. Porque fuiste predestinado para ser parte de muchos hermanos. ¿Sabes? El proceso de santificación y de purificación se da precisamente cuando estamos en medio de la congregación. El proceso para transformarnos a la imagen de Jesús se da cuando estamos inmersos en su cuerpo, que es la iglesia. Cuando estamos ahí, cuando no rehuimos el que, ok, sí, el hermano que toca la guitarra, bien jetón, no le hace, yo voy a seguir yendo, lo voy a seguir amando. ¿Qué tiene que ser así? No le hace, parece que está enojado. No está enojado, así es. Pero todo el tiempo parece que está enojado. Pero yo voy a seguir yendo. A lo mejor algún día me sonríe, quizás. Es que las hermanas también son bien chismosas. Aquí no, en otro lado. ¿Sabes? La iglesia ciertamente no es perfecta. Ciertamente no es perfecta. Tenemos muchos defectos, empezando por mí.
Tenemos muchísimos defectos, pero es precisamente en medio de esos defectos donde Dios dice: voy a probar tu carácter. ¿Que no te gustan los jetones? Ahí te van como 5 hermanos, órale, ¿no? Para que ejercites, ¿no? Y todos te van a recibir en la puerta, ¿sí? Vas a venir entrando y ya sabes, te vas a encontrar a los que más feo te ven. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde el Espíritu Santo empieza a obrar en tu corazón. Ahí es donde la palabra de verdad empieza a trabajar en tu corazón. Ahí es donde empieza la obra y Dios te empieza a hablar y te empieza a decir: no te fijes en eso, fíjate en el propósito que yo tengo para ti. No te fijes en la gente, porque tú no viniste a la iglesia por la gente, viniste a la iglesia por Cristo. Yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Pero tienes que entender que tú fuiste predestinado para ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Alguien entiende eso? Yo te invito a que te pongas de pie. Dios te predestinó no para que seas parte de una iglesia, sino para que tú y yo aprendamos a ser iglesia junto con otros hermanos. Que aprendamos a hacer iglesia junto con otras personas. Y ese es el primer paso. Cuando tú y yo entendemos que no se trata de asistir, no se trata de asistir a un lugar, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no es el techo, no son las paredes, no son las luces. La iglesia somos usted y yo. La iglesia somos usted y yo. Y la iglesia es un ser vivo. Y cuando yo entiendo eso, yo empiezo a dar un paso a la tierra de bendición. ¿Por qué no cierras tus ojos? Yo te invito a que medites en esto. Yo te invito a que tú medites en esto. ¿Eres parte de una iglesia? ¿Eres parte de esta iglesia? ¿O eres un asistente a esta iglesia? A lo mejor no has entendido eso. Vamos a adorar un momento. Vamos a adorar un momento. Yo te invito a que ahí con tus ojos cerrados